Hola, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Larisa, soy su tutora del nivel básico, tu tutora del nivel básico. Espero que nos acabemos de recién ver en la unidad 16. Vamos ahora a la unidad 17, que es la segunda unidad que revisaremos en esta semana. Bueno, pues vamos a empezar. Les comparto la presentación. Muy bien, pues bienvenidos a la unidad 17, Doing New Things, haciendo cosas nuevas. Okay, so what are we going to do? In this unit, we will talk about plans for the future or the use of going to. We are going to describe what you can and cannot do, the use of can and can't, and we're going to ask and give reasons to do something, the use of why and because. Entonces vamos a abordar los temas de gramática específicos de el going to para expresarnos acerca del futuro, can y can't, que como vamos a ver son verbos auxiliares, y el uso de why y because para dar explicaciones. Keep moving forward, opening new doors and doing new things because we're curious and curiosity keeps leading us down new paths. Entonces, seguimos moviéndonos hacia adelante, abriendo nuevas puertas y haciendo nuevas cosas, porque somos curiosos y la curiosidad nos mantiene buscando nuevos caminos. Bueno, pues el primer tema de los tres que vamos a ver, el going to. Entonces usamos el going to talk about the future. Okay? How do we construct a sentence using going to? Esta es la estructura entonces para formar una oración con el going to. Tenemos al verbo to be conjugado de acuerdo al sujeto que estemos escribiendo. Tenemos al going y luego tenemos un verbo principal en su forma infinitiva. Es decir, la forma infinitiva, recordar siempre que empieza con to más el verbo. Entonces tenemos en estos ejemplos el sujeto she, el verbo to be conjugado que sería is con la tercera persona del singular, más el going que nos hace referencia al futuro, más un verbo en infinitivo que en este caso es to leave, salir. She is going to leave. Ella va a salir en algún tiempo en el futuro. Ahora este otro ejemplo. I, el sujeto es I, yo. ¿Cómo conjugamos el verb to be con la primera persona del singular? Es am, I am. Tenemos el going y el verbo en infinitivo que es to stay, quedar. I am going to stay. Yo me voy a quedar. Entonces ella se va a ir, yo me voy a quedar. She's going to leave, I am going to stay. Vamos a ver cómo se construye en otros casos, en la forma afirmativa, en la negativa, en la interrogativa y en la interrogativa negativa. He is going to jog. Él va a trotar. He is not going to jog. Él no va a ir a trotar o no va a trotar. Interrogativa. Is he going to jog? ¿Va a ir a trotar? Interrogativa negativa. Isn't he going to jog? ¿No va a ir a trotar? ¿No va a ir a correr? Entonces, fíjense cómo, dependiendo de la estructura de la oración, si estamos hablando de una oración afirmativa o una negativa
o una interrogativa negativa, hay unos ligeros cambios dentro de la oración, excepto por lo que sucede después del going. El going siempre va seguido del verbo en infinitivo. Lo único que cambia es el orden respecto al sujeto y el verbo to be, conjugado de acuerdo a cada sujeto. Entonces, fíjense cómo en la forma interrogativa y en la interrogativa negativa, el verbo to be antecede al sujeto. Is he? Isn't he? Y fíjense cómo aquí estamos recordando lo que recién vimos en la unidad anterior respecto a los verbos auxiliares y verbos principales. En este caso tenemos al verbo to be como verbo auxiliar y al verbo principal en infinitivo, to jog, o en los dos ejemplos primeros, to leave, dejar, o irse, perdón, to stay, quedarse. El going, en este caso, no es un verbo, es el que da, bueno, es un verbo, pero es el que da la connotación de futuro al verbo principal. El going, por sí mismo, no tendría sentido, tiene que acompañar a un verbo principal para darle en este caso la connotación de futuro. Podría hacer sentido solo cuando going se refiere a ir, cuando estás refiriéndote al verbo ir. Are you going? ¿Vas? Is she going? ¿Va él? I am going, yo voy. Pero solamente en ese caso, si no va acompañado de otro verbo principal, entonces asumimos que going es ir. Pero fíjense cómo going puede dar la connotación de futuro a todo o a cualquier verbo. Going to live, going to stay, going to jog, going to play, going to dance. Cuando se conjuga con cualquier otro verbo, lo que está haciendo es actuar como connotativo del futuro. Bueno, vamos a reforzar el uso del going to, la ubicación del going to en las diferentes estructuras, en los diferentes tipos de oraciones. El primero, la afirmativa. Tenemos al sujeto en la extrema izquierda, I, you, he, she, it, we, they. Luego tenemos la forma en que se conjuga el verbo auxiliar to be con las diferentes personas. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. El going, bueno, en este caso agrupan al going con el to. Pero encuentro que es más fácil de entender si dejamos al going solo y dejamos al verbo en infinitivo en este caso sería to cook, cocinar, going to cook. I am going to cook, she is going to cook, they are going to cook. La forma negativa, lo único que hacemos es añadir el not después del verbo auxiliar to be. I am not going to cook, she is not going to cook, o la contracción que es isn't, y la más común cuando estamos hablando, she isn't going to cook, they aren't going to cook. A menos de que quieras hacer mucho énfasis en lo que no se va a hacer en el futuro, expresas la forma completa. Entonces dirías, they are not going to cook. Ellos no van a cocinar. Haces énfasis en lo que no van a hacer. De otra forma, si estás comúnmente, se dice aren't, la contracción. They aren't going to cook. La pregunta. Preguntas. Am I going to cook? Are you going to cook? Is she going to cook? Lo que hacemos es cambiar de lugar el verbo auxiliar to be, conjugado de acuerdo a la persona, al sujeto que estemos hablando. Lo demás permanece igual. ¿Y cómo contestamos a las preguntas? Are you going to cook? Yes, I am. ¿Vas a cocinar? Sí, voy a cocinar. No tendrías que decir, yes, I am going to cook. Puedes contestar simplemente como está aquí, yes, I am. Are you going to cook? ¿Vas a cocinar? Yes, I am. Sí, sería como sí. Sí lo haré.
we going to cook? ¿Vamos a cocinar? Yes, we are. Ya no tenemos que repetir yes, we are going to cook. Nada más dices yes, we are. Sí vamos a cocinar. O no. Are you going to cook? No, I am not. Is she going to cook? No, she isn't. No hay, de nuevo, no hay necesidad de repetir el going to y el verbo en infinitivo. No hay necesidad. Y bueno, ¿qué pasa cuando queremos ser más inquisitivos respecto al futuro? Usamos las que se llaman information questions. ¿Cuáles son estas information questions? What, when, where, why, how, who with. What, qué, when, cuándo, where, dónde o en dónde, why, por qué, how, cómo, who, with, con quién. Entonces estas information questions que empiezan con estas palabras, question words, que también se llaman question words, estas palabras que recién nombré, siempre nos ayudan a especificar, a saber, a extraer más información, a saber, indagar información más precisa respecto a algo. What am I going, no, por ejemplo, sería, where am I going to travel? ¿A dónde voy a viajar? O where are you going to travel? Why are you going to travel? ¿Por qué vas a viajar? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo vas a viajar? Where? ¿A dónde vas a viajar? How are you going to travel? ¿Cómo? ¿Cómo vas a viajar? Who are you going to travel with? ¿Con quién vas a viajar? Bueno, esta estructura con las question words o las information questions, bueno, tal vez requiera un poco más de práctica, solo saber, ir viendo que estas que se llaman question words nos ayudan a conocer información más precisa respecto a algo y que también pueden usarse con la forma de futuro de going to. Bueno, ¿cuándo o cómo? ¿Para qué usamos el going to? Entonces, su uso respecto a eventos futuros sugiere un vínculo sólido con el presente. El momento preciso no es relevante. Sabemos que es posterior a ahora, pero cuando lo utilizamos tenemos una actitud respecto a que dicho evento, o sea, lo que va a pasar en el futuro depende de algo que sabemos sobre la situación actual. Es decir, ¿por qué es tan vinculante el going to respecto al presente? Porque ahora sabemos algo que predispone que X o Y evento suceda en el futuro, aunque cuando ocurra no es relevante. Lo que es relevante es que sucederá. Going to se emplea sobre todo para hablar de planes e intenciones o para hacer predicciones basadas en evidencias actuales. De nuevo, por eso es que es tan vinculante con el presente. Poseemos información que nos hace asumir que cierta cosa o aquella cosa pasará o no pasará. En el discurso cotidiano, going to suele acortarse como gonna, especialmente en el inglés norteamericano. Aunque, si nos ponemos estrictos, no debería escribirse así. Tendríamos que decir going to, aunque es totalmente común expresar, por ejemplo, estos ejemplos que teníamos aquí, en lugar de decir I am going to cook, diríamos I am gonna cook, o she is gonna cook, o they are gonna cook. Pero no lo escribirías así, tendrías que escribirlo como es gramaticalmente correcto, todo el verbo tal cual es. En la forma negativa sería lo mismo, I am not gonna cook, she isn't gonna cook. En la interrogación sería igual, am I gonna cook? Are we gonna cook? Yes, we are. No, we are not. Ahí en la respuesta ya no cabría decir el gonna, porque recordar que
Las respuestas son cortitas, ya no hay necesidad de repetir el verbo. Bueno, ¿cuál es el segundo tema de esta sesión 17, unidad 17? El uso de can y can't para hablar de las cosas que podemos y que no podemos hacer en el presente. Can y can't son una clase de verbos auxiliares que se llaman verbos modales. En este momento no vamos a ahondar en ese tema, solo ir sabiendo que así se llama, pertenecen a esta categoría de verbos, verbos modales. Ya en unidades siguientes vamos a ahondar en este tema. Pero bueno, en total son 8 o 9 verbos modales. Can es uno de ellos. Y bueno, sí puedes hacer algo, si quieres expresar que efectivamente puedes hacer algo, que eres capaz de hacer algo, expresas el sujeto más el can más un verbo en tiempo presente. I can go to the party. Fíjense cómo aquí tenemos, como recién dije, tenemos el can es un verbo auxiliar. Y en este ejemplo tenemos el verbo auxiliar que acompaña al verbo principal, que es go. Entonces puedo ir a la fiesta. I can go to the party. Si no podemos hacer algo, si somos incapaces de hacer algo, usamos la forma negativa del verbo can, que es cannot o can't. En ese caso, lo que hacemos es cambiar el can por cannot o can't. Sujeto más can't más el verbo principal en presente. She can't go to the party. Ella no puede ir a la fiesta. Lo único que hacemos entonces es agregar el not al can. O en la forma corta, can't, cannot, can't. Entonces, de nuevo, siempre que vean estos verbos modales, en este caso can o can't, la forma negativa can't, saber que son verbos auxiliares y por lo tanto que siempre van a acompañar a un verbo principal. En este caso, estos verbos modales tienen una peculiaridad que, como les digo, ya vamos a ahondar en qué son estos verbos modales, pero por lo pronto, decirles que estos verbos tienen la peculiaridad que no cambian con el sujeto. Permanecen, se conjugan igual con todos los sujetos. Fíjense en los ejemplos que tenemos aquí. I can go to the party. Puedo ir a la fiesta. She can't go to the party. Ella no puede ir a la fiesta. Pero bueno, aquí un ejemplo es positivo, otro ejemplo es negativo, pero podríamos poner ambos en positivo. I can go to the party. She can go to the party. Los verbos modales, estos verbos auxiliares, permanecen igual para todos los sujetos, sea en su forma negativa o en su forma positiva. Y bueno, adelantando otra peculiaridad acerca de estos verbos modales, es su versatilidad para expresar muchas cosas. Por ejemplo, el verbo can, como vemos aquí en la parte derecha, podemos usarlo para expresar habilidad general, general ability. I can speak English, puedo hablar inglés. Para pedir permiso, ask for permission. Can I borrow your pen, please? ¿Me puedes prestar tu pluma, por favor? Para hacer alguna petición, to request something. Can you help me, please? ¿Me puedes ayudar, por favor? También usamos el can para expresar posibilidad. It can get very cold there at night. Se puede poner muy frío en la noche. Para ofrecer ayuda, to offer to help someone. Can I carry your bags for you? ¿Te puedo ayudar a cargar esas bolsas? Y la forma negativa que mencionábamos ya es cannot o la forma corta can't. Para expresar cuando no puedes hacer algo. You cannot smoke in this room or you can't smoke in this room. No puedes fumar aquí, en esta habitación. You can't go to the party. No puedes ir a la fiesta. Entonces, fíjense cuántas cosas podemos expresar con un mismo verbo modal. Habilidad, pedir permiso, solicitar algo, expresar posibilidad, ofrecer ayuda. Eso es lo que tienen estos verbos modales. Son complejos, tienen distintas funciones.
Lo fácil que tienen relativamente es que se conjugan igual con todas las personas. Bueno, ya hablaremos más acerca de ellos en siguientes unidades. Bueno, ¿qué podemos, cuáles son las formas correctas de utilizar este tipo de verbos modales? En específico, el que estamos revisando hoy, el can. Cuando estamos usándolo en forma interrogativa, podemos decir, can you swim? ¿Puedes nadar? Yes, I can. Sí puedo. Can she ride a bike? Yes, she can. ¿Puede manejar una bicicleta? Sí, sí puede. Es incorrecto ubicar el verbo modal o este verbo auxiliar entre el sujeto y el verbo principal. No podríamos decir, you can swim, ¿puedes nadar? Yes, I swim. Fíjense cómo esa construcción es errónea. Siempre que utilicen el can o el verbo auxiliar, tiene que ir al principio de la pregunta. Can you swim? Yes, I can. Tampoco podríamos decir, she can ride a bike. Yes, she ride. No, tenemos que forzosamente ubicar la pregunta, al inicio de la pregunta, ubicar el verbo auxiliar, en este caso can, y en la respuesta responder con el verbo auxiliar, no con el verbo principal. You use can at the beginning of a normal question. So you say, bueno, repitiendo entonces lo que recién dije. Usamos el can, en este caso este verbo auxiliar can, al inicio de una pregunta. Así que dices can, más el pronombre o el sujeto, más el verbo. En infinitivo, can I swim? Can you swim? Can she swim? ¿Cuál es la excepción a esta regla que acabamos de ver de ubicar el can cuando la utilizamos dentro de una pregunta, de ubicar el can al inicio de la pregunta, cuando queremos expresar sorpresa respecto a algo? Podríamos decir, I can swim, pero eso es solamente un ejemplo excepcional cuando quieres mostrar sorpresa. ¿Puedo nadar? Es como, estás haciendo una pregunta, pero está estructurada esta pregunta en la forma en que se estructura en la forma afirmativa, en la forma positiva. Estás haciendo una pregunta, ¿puedo nadar? I can swim. Muestra sorpresa. Y bueno, el último tema correspondiente a esta unidad, que es el uso de why y because para preguntas y respuestas. Si queremos preguntar la razón sobre algo, if you want to ask the reason about something, hacemos las preguntas con why. We ask questions with why, que significa por qué, which means por qué. Y siempre respondemos con because, and we always answer with because, que también significa por qué, pero para dar respuestas. We always answer with because, which also means por qué, but for giving answers. Never use why in answers. Never use because in questions. Look at the following questions and answers. Entonces, muy importante, nunca usar why en las respuestas. Adverbio de frecuencia, never use why in answers. Y nunca usar el because en las preguntas. Why do you want to learn English? ¿Por qué quieres aprender inglés? Because I use it in my job. ¿Por qué lo uso en mi trabajo? Why do you want to buy a new car? ¿Por qué quieres comprar un carro nuevo? Because my car is very old. Porque mi auto es muy viejo. Why do you want to learn how to cook Italian food? ¿Por qué quieres aprender a cocinar comida italiana? Because my husband loves to eat pasta. Bueno, quiero aprender a cocinar pasta porque, porque a mi esposo le encanta comer pasta. Because my husband loves to eat pasta. Entonces, de nuevo, why, ¿por qué? Para pregunta. Because, ¿por qué? Para respuesta. Bueno. Bueno,
Y estos son los recursos de YouTube que les recomiendo para reforzar la lección de esta semana respecto al uso de going to. Esta página que es bastante simpática, que se llama Amigos Ingleses. La diferencia entre will y going to en inglés, bueno, en la sesión de ellos van un paso más allá de lo que vimos nosotros aquí, que es la diferencia entre estos dos verbos, will y going to, para expresarse acerca del futuro. En esta sesión nosotros nos quedamos con el uso del going to, ellos van un paso más con el uso del will. Will es otro verbo modal, como el que vimos recién. Nosotros vimos el verbo can. Este will es otro verbo modal para expresar el futuro. Y también lo abordaremos nosotros en alguna de las siguientes sesiones. Entonces pueden checar esta página. Estos dos son bastante simpáticos, amigos ingleses. El chico es inglés, la chica es española. Y sus clases son bastante entretenidas. Y este otro canal que se llama Let's Talk. Es un canal hindú. En este caso les sugiero que igual vean la lección correspondiente a las diferencias entre will y going to para hablar acerca del futuro. Y bueno, si lo hacen, entonces estarán adelantando un poquito respecto a los temas que vamos a ver en el futuro, porque de nuevo en algún punto vamos a justamente ver la diferencia entre estos dos verbos, will y going to, para referirnos acerca del futuro, pero pueden ya ustedes ir adelantando un poco. Me gusta esta página de hindú porque su pronunciación es muy marcada de ellos. Entonces también ustedes pueden irse habituando el oído a otras pronunciaciones, a otras formas de pronunciar el inglés, pero ellos, aunque es muy marcado su acento, desde mi punto de vista se entiende muy bien. Y bueno, los contenidos, la forma en que ellos presentan sus contenidos es bastante clara, a mí me parece. Y también, pues, bueno, respecto al uso de can y can't, especialmente relativo a la pronunciación, pueden consultar a esta mujer que me cae súper bien, que se llama Ronnie, y que da clases dentro de este canal que ya les había compartido en la sesión anterior, en la unidad anterior, este canal canadiense que se llama Engvid. De nuevo, les sugiero explorar este canal. Para mí me gusta mucho ese canal. Y además los maestros que tiene me parece que explican las cosas de forma muy clara. Eso sí, no van a encontrar subtítulos, o bueno, no sé, tal vez la función, tenga YouTube ahí la función de mostrar subtítulos, no se confíen mucho en esas traducciones de YouTube automáticas. Pero me parece que ellos también, en general, sus lecciones son bastante claras y pues ya es otra forma de que ustedes también empiecen a habituar su oído a otros, en este caso a la pronunciación de este inglés, pues norteamericano, en este caso canadiense. Okay, guys, so that's all for today. That's all for this unit. This was Larissa talking to you, and I will see you next week. Bye-bye. Take care.